De regreso, vamos a hablar ahora de seguridad en CNN Chile Radio. Para eso estamos con Jaime Araya, diputado independiente de la bancada del PPD, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Muy bien, Carolina, muchas gracias por la invitación. Gracias, Sebastián. Buenos días. Partamos por lo que va a pasar hoy día. El gobierno ha citado a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas en medio del escándalo que ha provocado dos hechos muy preocupantes en el Ejército y ahora en la Fuerza Aérea, y es el involucramiento de funcionarios de estas reparticiones en el norte con el narcotráfico directamente. Y van a haber varios ministros, va a estar el ministro de Seguridad Pública, bueno, encabeza el presidente, también el ministro del Interior y la ministra de Defensa. Usted había intentado que se citara una sesión secreta de la Comisión de Seguridad. Así es. Cuéntenos qué le parece que hoy día comparezcan los altos mandos en La Moneda y qué ha pasado con su solicitud. Yo diría que esto da cuenta de la gravedad de los hechos y me parece una señal de la importancia de esta situación para la seguridad del país. Y no solo la seguridad del ámbito que uno podría decir la defensa nacional, sino que estamos viviendo una amenaza de crimen organizado que tiene distintas manifestaciones, y esto creo que vendría a ser una pieza más de la secuencia en que se ha ido desarrollando el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país. Así que me parece que la señal del presidente de citar a los comandantes en jefe conjuntamente con los ministros sectoriales que tienen que ver con esta materia es una señal de que esto es un tema muy grave dentro de nuestro país, y creo que es una señal correcta que da el presidente. Y yo había pedido la semana pasada, apenas se conocieron estos hechos, que hiciéramos una sesión especial y una sesión secreta en la Comisión de Seguridad para abordar esto desde la perspectiva que corresponde, que es la seguridad ciudadana, porque esto naturalmente es narcotráfico. Hoy día se han conocido versiones de prensa que serían tráfico de ketamina, esto lo ha publicado el diario Cooperativa, y por lo tanto estamos hablando de una droga que viene del extranjero. Entonces creo que se abren varias preguntas que tienen que ver con que nuevamente es del norte hacia el centro del país, y ahí hay una cadena que es importante mirar con profundidad y hacer ciertas preguntas en el ámbito de la reserva para que puedan ser contestadas. Y es lamentable que no hayamos podido arribar a ese acuerdo el día de ayer en la comisión. ¿Por qué no se llegó a acuerdo? Porque hay distintas miradas. Algunos sostienen que esto tiene que... Algunos decían que esto era por curiosidad. Yo quiero despejarlo absolutamente. Esto no tiene que ver con curiosidad. Es la genuina preocupación. Yo soy parlamentario de la región de Antofagasta, la zona norte. He visto cómo se ha desarrollado el fenómeno del crimen organizado y me parecía bien impropio que se hablara de curiosidad. Otros señalan que esto lo va en la Comisión de Defensa. Y yo digo, defensa es un concepto distinto de lo que estamos viendo acá. Defensa tiene que ver más bien con agresiones externas y el fiscalización permanente de las ramas de las Fuerzas Armadas. Esto es la irrupción del narcotráfico, yo diría, dentro de las instituciones que nosotros creíamos que eran más o menos impermeables a estos fenómenos. Y de ese punto de vista, yo voy a durante la semana tratar de conseguir los votos para que podamos tener esta sesión y preguntarle a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de Seguridad y ministro de Defensa, una serie de preguntas que lamentablemente tampoco puedo revelar públicamente porque son parte de lo que me quisiera escuchar por parte de los comandantes en jefe. Bueno, les iba a preguntar justamente sobre eso. ¿Qué temas son los que a su juicio hay que abordar? A grandes rasgos, si es que pudiera delinearlo. Yo creo que tiene que ver con el número de veces que esto ha ocurrido, cuáles son las medidas, cuáles son las brechas, cuáles son los espacios que ellos ven, las razones por las cuales ellos estiman que se ha producido, qué tipo de cosas. Yo creo que son cosas en las que no quisiera profundizar precisamente para evitar que esto parezca un cuestionamiento. De hecho, yo planteé que no fuese esta semana, sino que la próxima semana, porque esto no tiene que ver con la contingencia de esto que ocurrió, sino que tiene que ver con que me parece que este es el desarrollo del crimen organizado, como ha ido permeando distintas instituciones, y creo que eso merece una mirada más profunda, mucho más responsable, y quizá alejada de la contingencia que hoy día está dada por esta cosa que me parece que es bien absurda, que la Fiscalía de Aviación pretenda quedarse con la causa en circunstancias eso que es como obvio que tiene que ser el Ministerio Público. Claro, que es lo que está, de hecho, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinhardt, ofició a la Fiscalía de Aviación de Iquique por esta contienda de competencia, ¿cierto? Que esto es un delito, digamos, común de la ley 20.000. Y la respuesta de la FAT, la respuesta, digamos, al Ministerio Público, es que, según el Código de Justicia Militar, se puede instruir una causa en consideración a la competencia que tienen los tribunales militares en tiempos de paz para conocer de los delitos comunes cometidos por personal militar al interior del recinto militar. O sea, dicen, nosotros podemos ver esto. No obstante, en caso de que en el curso de la investigación se tome conocimiento de la participación de terceros en un hecho ilícito, a quienes no les sean aplicables las normas del Código de Justicia Militar citadas, se procederá conforme a derecho y se pondrán a disposición del juzgado de garantía competente los antecedentes. Defiende la justicia, digamos la FAT, su derecho de que esto lo vea la justicia de aviación, que dice que además forma parte del Poder Judicial. Mire, Carolina, esto es un hecho gravísimo y las horas más importantes de investigación son las primeras horas. O sea, conocidos los hechos, todo este tiempo en que la Fiscalía está perdiendo inútilmente tiempo útil para hacer diligencias de investigación
que pretendan esclarecer los hechos. Yo lo mencionaba hace un momento, aquí estamos hablando de ketamina, es una droga, digamos, sintética, donde naturalmente hay civiles involucrados. O sea, eso está despejado, salvo que la tesis de la Fiscalía de Aviación sea que la droga se produce en las bases militares. La producen además ellos. Claro, eso es absolutamente absurdo. Entonces, desde ya, ¿qué es lo que tenemos? Que aquí las primeras horas de investigación son claves y por lo tanto me parece que es una discusión estéril que además ellos digan de la forma en que lo señalen, que si más adelante hay antecedentes, todos sabemos que la Fuerza Aérea no produce droga, esa droga viene de terceros, chilenos o extranjeros, primera cosa a determinar. Segundo, que es muy importante saber, ¿es solo eso o esto es parte de una red? Y esa red naturalmente compuesta por civiles. ¿Puede la Fiscalía de Aviación intervenir teléfonos de civiles? No. ¿Puede hacer uso de las técnicas especiales de investigación que aprobamos durante esta legislación para perseguir narcotráfico y crimen organizado? No. Tampoco. Entonces, ¿qué está esperando la Fuerza Aérea para pasar los antecedentes en estas horas que son importantes y claves? ¿Están protegiendo institucionalmente? ¿Están actuando con poca transparencia? Yo no quiero hacer una acusación de ese calibre, pero claramente yo le haría un llamado a la Fuerza Aérea a entender que esto está en riesgo, la seguridad de nuestro país, entendido que el crimen organizado va permeando distintas instituciones. Y lo más importante es que todos nos pongamos de acuerdo en cosas claras. Esto, cualquiera que lo viese, tratando de la droga que estamos hablando, salvo, vuelvo a insistir, que la tesis de la Fiscalía de Aviación sea que la droga la producen los mismos aviadores, cosa que es absurda, yo lo niego Suena absolutamente. inverosímil, ¿no? Inverosímil. Ese antecedente ya era para colaborar activamente en poder desbaratar esta situación. Y porque además, yo lo que creo es que aquí lo que se requiere es rapidez y celeridad en la investigación. Y estas son las horas claves. Eso es una cosa de sentido común. La gente que nos está viendo en la casa sabe que mientras ya saben que están detenidos, se pueden destruir pruebas, puede ser salir al extranjero, hay medidas intrusivas que no van a resultar. Entonces, en esto uno le pediría a la Fuerza Aérea, y yo lo he dicho públicamente, que es importante que ellos se pongan a disposición del Estado de Chile en su conjunto. Nosotros, por norma aislada, aplicaciones individuales, no vamos a resolver este tema, necesitamos actuar en conjunto, sistémicamente. Entonces la Fuerza Aérea va para un lado y aquí el conjunto del Estado va hacia otro. Ahora, diputado, quizás para entender bien ese punto, dimensionemos qué es lo que está en juego. ¿Cuál es el riesgo desde el punto de vista del combate al crimen organizado ante casos como el de la FACH, como el del Ejército la semana pasada o lo que ocurrió con Carabineros hace un par de semanas en Colchane? Mire, Sebastián, yo le diría un ejemplo que a la gente yo creo que le va a hacer sentido. Muchos políticos, todos, han insistido en la presencia de la Fuerza Armada para combatir el crimen organizado. Cuando uno ve que el crimen organizado es capaz de permear las instituciones de la defensa nacional de la forma que se ha hecho, ¿es razonable seguir sosteniendo que ellos puedan colaborar en las tareas de seguridad? Entonces uno ve que la principal respuesta que muchos, yo entre ellos, confiaba que podían ser parte del apoyo a las policías, hoy día tenemos legítima duda. Entonces, de eso se trata. Y cuando uno mira cómo ha avanzado el crimen organizado, ayer vimos, por ejemplo, esta cosa horrorosa de la niñita que muere en Maipú producto del baleo. Yo soy diputado de la región de Antofagasta. Durante el fin de semana, un chofer de la locomoción colectiva terminó con el cráneo destrozado en un intento de asalto en un terminal. Lo que hemos visto en la secuencia, porque esto no es solo, no hablemos de esto aislado, esto es una secuencia de distintos fenómenos que se producen. Claro que estamos hablando de una cosa que puede dañar claramente el Estado de Chile, y esto además ha pasado en otros países de América Latina, y nosotros tenemos fortalezas institucionales, y yo valoro muchísimo que esto hoy día sea de dominio público, pero la pregunta es, ¿quiénes más están involucrados? ¿Cómo se generó esa red? ¿Por qué en Iquique? Son preguntas válidas que yo creo que necesitamos responder. Ahora, uno podría mirar el vaso medio lleno, en una mirada aquí un poco más benevolente también con lo que ha pasado, y decir, bueno, en el caso del Ejército se detectó por una investigación interna que permite detectar a los involucrados. Acá hubo también otros integrantes de la Fuerza Aérea, según los antecedentes escasos que se conocen hasta ahora, que ve que hay un maletín y sospecha de esta maleta que no pasó por el escáner, hace el escaneo correspondiente y se descubre el tema. Ahora, tampoco fue una operación de inteligencia que haya desbaratado esta cuestión, fue una persona que sospecha. No, pero quería preguntarle si es que efectivamente cree usted que están funcionando o no los controles dentro de la... Mire, yo primero diría que es difícil ser benevolente o ver el vaso medio lleno, porque aquí lo que uno tiene que ver es que cuando pasan estas situaciones son sus propios camaradas de armas los que quedan en riesgo. Y hay mucha gente, yo los conozco, funcionarios de las Fuerzas Armadas de las distintas ramas, que muchas veces se ven de alguna forma cuestionados y dicen, bueno, ¿yo con quién estoy al lado? Entonces, cuando estamos hablando de gente que representa de alguna forma la fuerza del Estado, uno tiene que tener plenas garantías y certeza, y yo creo que en eso es un tema muy delicado. Pero además, yo también quisiera conocer los antecedentes de la investigación, porque se dice, pero habría que ver cuando se hagan las formalizaciones respectivas, si efectivamente esto fue producto de denuncias internas, de investigación interna, porque... O solo fue azar nomás. O fue una casualidad, o derechamente eran otras investigaciones en curso, que también puede ser. O sea, yo creo que en esto, vuelvo a insistir en este concepto, confianza lúcida, confiamos en la institución armada, pero aquí todos tenemos que estar atentos de ciertos controles y ver dónde podemos reforzar esos controles, porque vuelvo a insistir, me parece que esto es de suma gravedad, y yo quiero volver a hacer el punto respecto de que es importante que la Fuerza Aérea
ponga a disposición los antecedentes de la Fiscalía y no perdamos este tiempo valioso. Diputado. En que puede haber gente que, o sea, por ejemplo, que era un caso que es absurdo, pero esta persona que agrega al conserje, lo están formalizando, dicta la prisión preventiva, lo van a buscar y ya no está. Claro. Entonces es absurdo que estemos discutiendo la competencia cuando los dueños de la droga pueden haber salido del país, pueden haber destruido todos los elementos de prueba. ¿Y por qué? Porque estamos discutiendo una cosa que es obvia. O sea, me parece que es elemental. El fiscal de aviación que tomó conocimiento que era esa droga, inmediatamente sabía que eso no lo produce la Fuerza Aérea y dice, ya, aquí hay civil y por lo tanto... Tiene que pasar al tribunal. Y porque diputado además Garantía. tenemos fiscalías de alta complejidad que están especializadas en esta materia y que tienen además herramientas especiales de investigación. Estamos conversando con el diputado Jaime Araya, que es miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Hablemos de la última encuesta nacional de seguridad, la ENUSC, que es una de las encuestas más grandes que se hace en Chile después de la CACEN. Son 24.000 personas y da cuenta de un cambio de conducta. Quisiera que partiéramos por ahí. Un 65,7% ha tenido cambios en el uso de celulares o artículos electrónicos en la calle, por ejemplo, no los usa. El 64% prefiere no caminar por ciertos lugares. Un 59% evita salir de noche. Ojo con el impacto que eso tiene además en la vía nocturna, que es un subsector de la economía súper importante. Y así, otras actitudes, como que el 53% no lleva dinero en efectivo, el 50% no usa joyas, en fin, y hay un aumento de la victimización, sobre todo en robos con violencia. ¿Cuál es su primera impresión respecto a esta medición que hace el gobierno sobre Yo soy parte de ese primer 67% que solo uso manos libres y no hablo por teléfono en la calle y lo ando trayendo en la chaqueta. Y además soy parte del 57% que no usa dinero en efectivo. Entonces, yo digo que eso da cuenta de la realidad de la ciudadanía y creo que es normal que la gente esté asustada. Porque si bien es cierto, algunos dicen que tenemos menos hechos de violencia, es cierto que tienen un componente subjetivo de mucha más brutalidad. O sea, cualquier persona que ve el homicidio brutal de Maipú, que ve lo que pasó en Antofagasta, claro que va a estar asustado. Entonces, yo no entiendo cómo hay gente que reprocha que la gente esté asustada y diga, mire, esto es casi obra de demoníacos medios de comunicación que construyen esta realidad. Yo creo que es una cosa que uno ve más bien por casos cercanos. Yo creo que mucha gente conoce, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que han sido asaltados en la locomoción colectiva. Yo soy, como les decía, diputado de Antofagasta. Mucha gente de Calama se queja que en la mañana, cuando salen los trabajadores temprano en la mañana, 6 de la mañana, para subirse al bus para ir a la mina, lo asaltan. Lo mismo pasa en Antofagasta, la gente que trabaja en construcción, que a las 5:30 va a tomar un bus y lamentablemente lo asaltan. Eso es muy cotidiano. Y además está el tema de redes sociales donde uno toma conocimiento a través de WhatsApp de esta cosa que es muy sistémica. Le acaban de robar al vecino, porque la gente empezó a organizarse de alguna forma para brindar seguridad. Entonces creo que esto es parte del fenómeno que estamos viviendo. Yo creo que en nada empaña los esfuerzos importantes que ha hecho el gobierno. Yo creo que eso es innegable y que tiene algunos números que uno podría mirar, son indicadores. Quizás los economistas dirían ser una suerte de brote verde que algunas cosas podrían cambiar. Pero creo que nadie responsablemente puede asegurar que antes, yo creo que de 3 o 5 años nosotros vamos a tener un cambio en esta tendencia. Yo creo que esto es parte de la irrupción del crimen organizado transnacional. Yo creo que además viene un capítulo que es complejo, que es cuando las bandas nacionales o delincuentes chilenos empiecen a adquirir los modos y prácticas, los usos de los delincuentes extranjeros. Es una cosa que no está pasando todavía, pero en cualquier minuto podrían ser bandas chilenas los que se dediquen al sicariato o al secuestro. Eso no es un delito que se cometa mucho por chilenos. Entonces creo que en esto prevención es importante, preocuparse sobre todo de los menores. Yo creo que hay un tema que se abre muy importante y además todo lo que significa que el Estado en su conjunto dé respuesta y aquí terminar con esa promesa de se acabó la fiesta, yo voy a barrer con los delincuentes, los planes maravillosos que todos sabemos que no resultan. Si uno pone un ejemplo, entre Arica y Antofagasta hay cerca de 1.500 kilómetros. Nosotros no tenemos 1.500 efectivos militares para poner uno por 1 kilómetro, para resguardar la frontera. Ahora, entonces, Carolina Leitao, la subsecretaria de Prevención del Delito, escribe una columna en La Tercera donde dice percepción entre la realidad y la percepción, y dice que uno de los elementos positivos de la encuesta es que hay más confianza en la institucionalidad de combate al delito. Como para ver el vaso medio lleno, ¿cierto? Y estamos en un máximo histórico de percepción de inseguridad, que sabemos que no es, digamos, directamente proporcional a la victimización que tenemos, donde seguimos siendo uno de los países que menos delito tiene en América Latina, pero sí hay un alza respecto de la encuesta del 2023. Entonces, ¿cómo poner en perspectiva todos estos elementos? Porque obviamente un delito muy grave puede generar una sensación de que me puede pasar a mí en cualquier momento, aunque las cifras no señalen eso. Yo diría que naturalmente el trabajo de la subsecretaria es decir las cosas positivas, porque se han hecho muchas cosas importantes y positivas que nos están ayudando.
Porque aquí tenemos el problema que no podemos hacer el contrafactual. O sea, yo no puedo decir, ¿sabe qué? Retiro todas las medidas de seguridad para que veamos efectivamente qué es lo que pasaría sin estas medidas de seguridad. Sería una locura. Entonces, O dejamos de informar para que la percepción no sea tan alta. Por ejemplo, que también es cierto, pero nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con los datos que hay y creo además hacer una reivindicación, porque acuérdense ustedes que fue un motivo de escándalo cuando se rediseñó la ENUSC para hacer un ajuste metodológico, que lo que ha dado yo creo que son números más certeros y que fue una buena medida que fue creo que el año 2022, 2023, que hubo, ¿se acuerdan ustedes que hubo un ajuste metodológico que causó harto problema? Sí. Pero yo creo que lo importante es que los números son lo que son, con esa realidad hay que trabajar y hay desafíos que están por delante. Y hay muchas medidas donde se puede hacer ajustes. Yo creo que la agenda legislativa ha sido muy potente. Si usted me pregunta a mí, ¿cuáles son las medidas que quedan legislativamente para que una arquitectura jurídica nos permita defender un crimen organizado? Sin duda, levantamiento del secreto bancario, que no es lo que dice una parte de la oposición, que eso se puede hacer con autorización del juez de garantía. No. Esto estamos hablando de darle facultad al Servicio de Impuesto Interno, a aduana, para hacer inteligencia financiera. ¿Por qué tan importante? Porque cuando se dice por parte de la oposición que los narcotraficantes no depositan en las cuentas corrientes, bueno, les quiero contar que hace 2 semanas atrás el director nacional de la PDI informó que los 13,5 millones de dólares, 13.500 millones de pesos, habían pasado por la banca formal. Entonces, el lavado de activos es lo que mueve las organizaciones criminales. Cuentas correntistas. Son cuentas correntistas y múltiples. O sea, cuando uno ve que una persona tiene 20, 30, 40 cuentas corrientes, que son, no sé, 52 personas detenidas, una red de cuentas correntistas enorme, que estaban... Entonces necesitamos esa herramienta y yo creo que en esto ellos se confunden porque a veces quieren proteger a los que eluden o evaden impuestos y dicen, ese es yo creo que el tema de fondo. Entonces hay que buscar una solución legislativa que nos permita tener inteligencia financiera, que permita alertar qué está haciendo el narcotráfico, qué está haciendo el crimen organizado. ¿Por qué es importante? Perdón, Carolina. Sí. Porque a esas cuentas corrientes llega la plata de la venta de droga, llega la plata de la extorsión, del secuestro, muchas veces de la explotación sexual de las mujeres. Entonces, estamos hablando de delitos graves. Y eso nosotros tenemos que tener una capacidad institucional de fiscalizar con los ajustes, las recomendaciones, con las reglas y las sanciones para los que vulneren el secreto bancario. Pero esa herramienta es indispensable si nosotros queremos ir a la raíz de esto, porque esto no es una religión, no es una corriente política, no es un equipo de fútbol, es una organización lucrativa. Mientras más plata genera, más delitos atroces cometen. Y usted dijo hace algunas semanas que no tendría ningún problema en echar a todos los inmigrantes venezolanos arriba de un barco y mandarlos de vuelta a Venezuela, que ni siquiera se enredaría con si se puede humanitariamente o no, porque dice que han dañado la calidad de vida de las regiones del norte. Y claro, aparece raro en un diputado progresista un planteamiento de ese tipo, generó harta polémica, el presidente de su partido dijo que empatizaba con el hastío, pero que era algo inviable. ¿Qué haría usted con los inmigrantes venezolanos? Mire, o sea, para ser preciso, y le quiero contar una experiencia personal, porque esto ha causado mucha molestia en los venezolanos. Pero el otro día, afuera del supermercado Antofagasta, me pararon 2 venezolanos y muy amablemente dicen, mire, diputado, nosotros lo hemos seguido, hemos visto, y nos parece que usted plantea una metáfora porque evidentemente no hay un barco que pueda, no sé, donde quepan 100.000 personas, no sé cuántos serán, 800.000 personas. Evidentemente, quizá uno lo puede haber dicho de mejor manera, pero mi punto ¿cuál es? Que efectivamente en estos días en Antofagasta, todos los días en redes sociales una fiesta pero eterna, o sea, que parte y no termina, y genera este hastío del que yo me hago responsable de decirlo. Quizá uno puede decir las cosas de mejor manera, y naturalmente yo no quiero meter no hay un barco en que quepan todos, o sea, no estoy pensando en un arca de Noé para llevar venezolanos a Venezuela, lo que estaba diciendo es responsablemente y en una conversación donde uno dice, ¿sabes qué? Mira, todo esto ha pasado, yo lo he vivido, yo vivo en Antofagasta, yo no soy un parlamentario que viaja a la región, yo vivo ahí, y por lo tanto he visto cómo esto impacta y daña la calidad de vida y además está generando mucha tensión. ¿Y entonces, frío, cuál es el planteamiento? Porque estas personas, o sea, no por poner la música fuerte están cometiendo delitos, ¿cierto? No, pero lo que yo estoy haciendo el punto, y lo voy a decir con mucha claridad, o sea, son tremendamente agresivos. Cuando yo estoy parado en un semáforo en rojo y paran las motos y empiezan en 2 ruedas, pasan con luz roja porque pareciera que no hay cultura de tránsito en Venezuela. O sea, uno dice, ¿hasta dónde está el límite de nosotros permitir esto? Y además quiero reivindicarlo. Mire, yo fui concejal de la Municipalidad de Antofagasta y cuando estábamos teniendo los primeros problemas por el año 2011, 2012, yo planteé que hiciéramos una oficina municipal de inmigración y dije, y de alguna forma podríamos hacer una suerte de inducción, de decir, mira, estas son nuestras costumbres, porque ya empezaban los primeros choques culturales. 14 años ahora. 14 años, porque todo pasa primero en el norte, si ese es nuestro problema, que como quedamos lejos, muchas veces la gente de Santiago no se imagina cómo es vivirlo. Si acá en Santiago hay metro, hay parque, hay plaza, hay museo, vayan a ver qué es lo que hay en Calama, qué tenemos en Antofagasta, cuál es la calidad de vida en Tocopilla. Entonces, bueno, los índices de victimización son más altos también allá en Arica y Tarapacá. Y tenemos un montón de situaciones que yo creo que son bien complejas. Así que en redondo y para no evadir la pregunta, yo tengo una molestia con la forma en que muchos de ellos, no todos evidentemente, porque las generalizaciones siempre son malas y son injustas, pero diría que un número muy importante de ellos, yo creo que tienen que entender que la forma en que ellos
están instalados en Chile no corresponde. O sea, el otro día una persona en el almacén me decía, ¿sabe qué? Tuve un problema, de mi punto de vista, yo le reclamé una cosa que correspondía, y llegó con 4 o 5 personas, así, amenazante. Entonces, tiene una forma de ser que yo creo que a nosotros nos choca mucho. Por lo menos yo hablo de la realidad que me toca ver en Calama. A diferencia de lo que pasa con otro tipo de migración, nosotros, por ejemplo, peruano, boliviano, que hay muchos más, se nota mucho menos. Diputado, porque se asimilan. Quizás tienen una forma, llegaron de una manera distinta, son formas distintas. O sea, yo no voy a olvidar. Un asunto idiosincrático. Acuérdense ustedes para la Navidad, cuando hay un venezolano gritándole a todo Chile que somos unos fomes porque no hacemos fiesta en la Navidad. Y la Navidad, para nosotros, es una fiesta familiar, una fiesta de puerta adentro. El Año Nuevo, una celebración. Pero la Navidad el punto nuestra es que no se pueden tener políticas específicas para personas migrantes por su nacionalidad, ¿cierto? Es como... Sí, yo creo que eso. Matices. ¿Ah, o sea, sí? yo en eso. Es que, mira, Carolina, yo en esto. Cuando usted me dice, ¿por qué una persona progresista? Porque yo creo que nosotros que somos progresistas tenemos la obligación de plantear estos temas. Yo no le voy a regalar esta agenda a la derecha. O sea, nosotros tenemos que decir las cosas como son. Esta es la realidad del norte. Yo puedo estar equivocado. O sea, yo absolutamente asumo con mucha humildad que mi planteamiento puede ser errado. Pero quiero hacer el punto de decir, ¿sabe qué? Esto para nosotros es un problema. Y como usted bien dice, nosotros hemos convivido con muchas nacionalidades que incluso numéricamente son más, pero no generan ningún tipo de problema. Usted dice que no quiere regalarle el punto a la derecha. ¿Qué propuesta cree usted que debe levantar entonces la candidata de su sector, Janet Jara, por ejemplo, en la campaña presidencial? ¿Está cómodo con esa candidatura? Es la que ganó, y cuando habla de la democracia uno tiene que honrar los compromisos. Está despejado nuestro punto de vista, nosotros hemos conversado, nosotros somos partidarios de una lista única y esperamos que ella entienda, y yo creo que lo han entendido todos los candidatos, que la seguridad hoy día es el tema central de nuestro país, porque la gente quiere recuperar la tranquilidad, quiere vivir tranquila. Yo me levanto en la mañana, salgo a trabajar y sé que voy a llegar en la noche a mi casa. Eso tan esencial, hay muchas familias de Chile que no lo tienen, y sobre todo, Sebastián, la gente más modesta, porque los que pueden pagar por la seguridad viven en barrios más seguros, pero la gente que no puede pagar por la seguridad no lo puede hacer. Entonces, yo creo que eso es una reivindicación del progresismo que tenemos que poner en la agenda, con medidas responsables, no populistas, ¿Mano con dura? medidas concretas. Yo no estoy diciendo mano dura, apliquemos las leyes que tenemos. Ya. Si nosotros, por ejemplo, porque dicen, ¿por qué han subido tanto las penas? Por una razón muy sencilla, porque si la pena es menos de 5 años, los jueces de garantía dejan a la gente que ha cometido delitos que uno dice son inverosímiles en libertad, porque la pena probable no da cumplimiento. Entonces, por eso han subido las penas, para que el juez de garantía pueda dejar en prisión preventiva, por una temporada a lo menos, gente que es autor de un delito que ha causado conmoción. Yo creo que eso es aplicar la ley, no es agenda dura, mano dura, porque las recetas perfectas de los candidatos que dicen yo soy la seguridad no funcionan. Se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por una situación bien particular que se vive a propósito del proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso sobre permisología. Un grupo de parlamentarios, no estoy seguro si usted firmó, está dentro del grupo también, parlamentarios oficialistas que van al Tribunal Constitucional en contra de ese proyecto. Cuéntenos por qué deciden ir en contra de esta iniciativa que era súper importante dentro de la agenda económica del gobierno. Yo soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente y nosotros lo hemos denominado la motosierra ambiental, porque aquí yo creo que hay una serie de flexibilizaciones que se hicieron que no corresponden y que naturalmente a nosotros nos tienen inquietos. Y además no es primera vez que nosotros tenemos desacuerdos con el gobierno, porque el gobierno a veces tiene la mala costumbre de hacer acuerdos con otros sectores políticos, decir, esta es la agenda y tratar de imponerla. Entonces, desde ese punto de vista, somos 40 y tantos parlamentarios del oficialismo. Mucho. Creo que es un llamado de atención y decir las cosas se hacen de manera distinta. ¿Nos puede dar un ejemplo de esa motosierra ambiental, como dice usted? Yo diría, por ejemplo, que hoy día las declaraciones juradas, que es un mecanismo que uno decía es muy acotado para cosas muy pequeñas, hoy día permitiría una serie de cosas que en el proyecto se aumenta el uso de la... Y además, perdón, yo de mi punto de vista, ¿y por qué yo lo firmé? Porque estoy convencido que esto abrimos una puerta que no vamos a poder cerrar. Porque esto se va a dictar un reglamento, los reglamentos de este gobierno se ha caracterizado por su lentitud. ¿Qué pasa si un gobierno de otro signo político dicta el reglamento y dice, ¿sabe que la aplicación reglamentaria de estas normas permite hacer todas estas cosas? Entonces, en eso, y además lo hemos dicho, así como yo he sido crítico del proyecto que modifica el sistema de evaluación ambiental, yo creo que no es conveniente legislarlo ahora, porque lo que hay puede ser precario, malo, todo lo que sea, pero ha servido de contrapeso, y porque además quiero decir una cosa que es bien importante. Cuando se sataniza la permisología, todo el mundo se olvida de cuál es el origen de eso. Yo quiero poner un ejemplo que quizás la gente todavía se acuerda, Central Castilla. Hicieron una central termoeléctrica, una línea de transmisión y un puerto, y cada uno con declaraciones de impacto ambiental. ¿Se acuerdan ustedes? Jaime, Sí. Entonces, eso significó que en cada brecha los empresarios inescrupulosos se metían, y eso ¿qué significó? Que se fueron cerrando puertas a través de dictar normativas, permisos. Entonces, si nosotros tuviéramos una evaluación ambiental que dura solo 2 artículos, primero, que se va a hacer el proyecto de más alto estándar, y segundo, que el que no cumple se va preso el Ejecutivo y el patrimonio se incauta en favor del fisco. Le apuesto que ni siquiera tendríamos que tramitar permiso, pero mucha parte de las empresas no quieren porque saben que no están dispuestos a ser los mejores
proyectos sin dañar el medio ambiente y no están dispuestos a que, dañando el medio ambiente como se hace hoy día, les quiten su patrimonio o sus ejecutivos vayan a la cárcel. Ya, lo único que le voy a preguntar, lo que le voy a decir es que usted dice que el gobierno negoció con otros sectores para imponer la agenda de estos otros sectores, pero que hubo una negociación política en el Foro Democrático por excelencia, que es el Congreso, y la ley fue aprobada mayoritariamente. Sí. Desde Progresismo se ha criticado el rol del Tribunal Constitucional como una tercera cámara, ¿cierto? Pero ustedes han recurrido contra el proyecto. Bueno, usted no tiene esa visión, ok. No, yo creo que el Tribunal Constitucional es parte del mecanismo democrático. Ya, de peso y contrapeso. Sí. Pero de todas maneras llama la atención, hubo un acuerdo democrático para acelerar, digamos, o disminuir los tiempos de tramitación de los permisos ambientales, que tienen un problema económico grande. Pero sí, lo que yo le digo, Carolina, es de sentido común. Podríamos eliminar toda la permisología si se actuara de buena fe. Y el problema es que hay muchas empresas, no todas, que no actúan de buena fe y en cada espacio o brecha que hay se la saltan. Entonces, Usted dice va a haber un abuso de las declaraciones juradas. no quiero anticiparlo en esos términos, pero yo digo que abrimos una puerta que probablemente no vamos a poder cerrar y la que nos vamos a arrepentir. Además, en un contexto de crisis climática, si digamos las cosas como son, hay gente en la Cámara que decía que la crisis climática es un invento de los científicos, que es un invento de las Naciones Unidas, que la Agenda 2030 es obra del demonio. Sí, pero el gobierno no piensa eso. Pero le estoy diciendo que cuando uno escucha esos sectores que podrían estar probablemente en un gobierno diciendo la crisis climática es un invento porque esto es un fenómeno natural del planeta, o sea, perdóneme que uno tome ciertos recuerdos. Diputado.